Bueno, gente, buenas tardes a todos y a todas. Tenemos la última sesión del ciclo de conversaciones CEMAP, Cultura Material, Agencia y Prácticas, este ciclo de 2021. En esta ocasión tenemos la séptima charla dentro de este entorno, luego de este segundo año completo del ciclo que esperemos continuar en 2022, si todo sale bien. En esta ocasión es un placer para nosotros recibir a Jesús Vega en Cabo, que es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia por la Universidad Autónoma de Madrid. Es bien reconocido por sus estudios sobre cuestiones epistemológicas, normatividad epistémica, testimonio, epistemología de virtudes, saber cómo, epistemología social. Ha trabajado también en el ámbito de la filosofía de la ciencia, de filosofía de la técnica en particular, con contribuciones muy relevantes a ese campo, no solo en revistas especializadas, sino también en la publicación de un par de libros que creo que son de referencia. Uno es este que tengo aquí, que recomiendo especialmente, que coedita con Diego Loller, que se llama La respuesta a la pregunta, metafísica, técnica y valores, que editó Biblos en el año 2009. Y especialmente recomiendo su libro de 2010, Los saberes de Odiseo, una filosofía de la técnica, que publica Eudeva aquí en Buenos Aires, Argentina, en el año 2010, que sintetiza un poco el estudio sobre epistemología de las prácticas y las técnicas que Jesús tenía en ese entonces y el recorrido que viene realizando en torno a otras cuestiones en sus publicaciones más recientes que hemos seguido atentamente sobre cultura material, teoría de las affordances y problemas de la agencia en el entorno técnico. Así que bueno, esto para mí es un placer presentar a Jesús con su título, con su trabajo titulado Modos de pensar y de hacer con cosas. Así que Jesús, te cedo la palabra. Gracias. Muy buenas tardes. Creo que ya empieza la tarde también en Buenos Aires y muchas gracias a Diego por invitarme a participar en vuestros seminarios, en vuestras conversaciones sobre estas cuestiones. Es para mí realmente un honor y un placer compartir con vosotros algunas ideas que van a ser bastante impresionistas, como vais a ver, pero que recogen una línea de pensamiento en la cual he estado embarcado desde hace muchos años y que se me sigue suscitando ciertas perplejidades, ciertas dificultades que quiero compartir con todos vosotros. Voy a poner una presentación en PowerPoint, un poco para facilitar el seguimiento de la charla. A veces iré un poco rápido, otras veces me detendré un poco más. De hecho, la charla está centrada en una única idea. Es una idea sobre la cual no estoy nada seguro de que tenga sentido, pero me estoy dando como de la cabeza constantemente con esta posibilidad de entender formas de pensamiento que se articulen con y en torno a las cosas. Como tal idea, no es una idea muy novedosa, como vais a ver, voy a citar varios autores que todos conocéis, voy a tomar algunas ideas de ellos, pero creo que necesita todavía pensarse qué significa o necesita reflexión todavía qué significa este modo de pensamiento al que voy a hacer mención. A ver, no sé si está funcionando. Esperad un momentito, ahora sí. ¿Cuál es esta idea central que quiero discutir con vosotros hoy? Es la idea de que existen modos de pensamiento, modos particulares de pensamiento que operan con cosas y sobre cosas. Y lo que es más importante, que estos modos de pensamiento tienen formas de articular el pensamiento que no son necesariamente simbólicas, no implica que no requieran, que no involucren a veces símbolos, pero no son necesariamente simbólicas, ni tampoco tienen naturaleza discursiva, pero son formas de pensamiento. Son formas de pensamiento que para las cuales necesitamos articularnos con las cosas, necesitamos hacer que las cosas sean parte de esos pensamientos.
partes genuinas de esos pensamientos. Si no, no podemos pensar las cosas que estamos pensando sin esta forma de articularnos con ellas. Esta es la idea central. Es una idea que en cierto modo es algo vaga, pero que espero que se vaya a poder haciendo algo más visible a lo largo de la charla. La idea no es nueva, la idea se recoge ya en el primer capítulo del Pensamiento salvaje de Claude Lévi-Strauss. Allí habla de la posibilidad de un pensamiento concreto, y un pensamiento concreto que no solamente habla con las cosas, sino también que esa forma de hablar, de expresarse, se hace por medio de las cosas y por medio de cierto tipo de narraciones y de formas de actuación. Ambas cosas deben estar involucradas, narraciones y formas de actuación, en las cuales las cosas desempeñan un papel central. Por lo tanto, la idea no es nueva. Lo que quizá vaya a ser nuevo es el modo particular en que yo voy a entender este pensamiento concreto, ¿no? ¿Qué significa pensamiento concreto? Y creo que otra de mis fuentes de inspiración reales, porque es alguien sobre quien he trabajado desde hace mucho tiempo, es también Pierre Bourdieu, quien particularmente en las meditaciones pascalianas hablaba de la idea de un conocimiento específicamente dado a través del cuerpo. Y en esa manera de entender este conocimiento, él hacía el énfasis, o ponía mucho el énfasis en cómo las cosas mismas, las cosas como los elementos materiales con los cuales intercambiamos regularmente en el mundo, en cierto modo comprenden una serie de estructuras que son formas de pensamiento ya, formas de pensamiento porque anticipan de manera práctica y organizan aquello que se nos da para la experiencia y para el pensamiento. La forma de entender el hábitus de Bourdieu involucra estas formas de conocimiento, y estas formas de conocimiento a su vez apuntan al hecho de que parte de las disposiciones que tenemos como seres que se involucran en esas prácticas requieren formas de comprensión que solamente se articulan a través de cosas, o que se articulan primariamente a través de las cosas y cómo están dispuestas esas cosas. No de otra forma. Si organizamos la materia de nuestra experiencia y la materia del pensamiento, la organizamos principalmente a través de las cosas tal y como están dispuestas en los campos de actuación a los cuales tenemos acceso por participar en una cultura, etc. Creo que estas dos son realmente mis fuentes de inspiración y las quería traer aquí a colación antes de empezar lo que es mi exposición, las ideas que quiero compartir con vosotros, porque me parece que como horizonte dan la medida de hacia dónde me dirijo. Hacia dónde me dirijo, que es a extender estas ideas que están presentes en este pensamiento antropológico, en estas formas de entender el pensamiento desde una perspectiva antropológica, que creo que necesitan también pensarse filosóficamente, digamos. El plan que os propongo es en 4 pasos. No sé cuánto dedicaré a cada uno de ellos, seguramente en algunas cuestiones iré bastante rápido. El primero voy a empezar recogiendo parte de la literatura contemporánea en la cual estos modos de pensar, que yo voy a llamar modos de pensar de pensamiento concreto, se articulan básicamente a través de modos de hacer, modos específicos de hacer. Luego lo voy a generalizar, pero ya en el modo en que nos involucramos con cosas, en el modo en que interactuamos con ellas y hacemos, fabricamos, construimos, las extensiones del hacer pueden ser muchas, se constituyen como modos de pensar concreto, como modos del pensamiento concreto. Después mencionaré algunos ejemplos, algunos casos de pensamiento con cosas, que serán muy diversos y apuntarán a lugares muy diferentes y que van a ser seguramente controvertidos algunos de ellos, otros más o menos claros, todos conocidos, no os sorprenderá. Por eso no creo que haya muchos materiales nuevos en la presentación que voy a hacer. Después voy a discutir un par de presupuestos que parecen estar implícitos en el modo en que tratamos este tipo de casos para excluirlos como casos genuinos de pensamiento.
Y por último, voy a acabar con algunas ideas que son realmente ideas sueltas acerca de lo que puede significar este pensamiento concreto o pensar con cosas. Ese va a ser el plan. Vuelvo a decir, es un plan muy rápido, de hecho, y al cual voy a poder dedicar muy poco, a cada uno de los aspectos voy a poder dedicar muy poco tiempo, pero podemos discutirlo después cada uno en la discusión, cada uno de ellos. Bueno, esta idea de los modos de hacer como modos de pensar. En este libro, que está teniendo realmente una acogida importante, y no solamente dentro de la antropología y de la arqueología, de Tim Ingold, con un título muy sugerente de hacer, allí ya se describe digamos, la necesidad de articular estos modos de pensamiento en el hacer. Hacer es pensar, en última instancia. El tipo de hacer que nos importa es un tipo de hacer que constituye pensamiento. Y Tim Ingold más o menos viene a decir esto. Lo único es que lo que nos va a sugerir realmente es una necesidad de cambiar el modelo, de entender el hacer, desde un modelo que él denomina hilomórfico o ilemórfico, debería poner mejor, que él ya había descrito en otros muchos libros anteriormente, a un modelo que va a denominar hilonoético o hilenoético, y yo creo que esta transición es importante resaltarla. Vuelvo a decir, no es nada nuevo en las críticas al modelo ilemórfico, que es una crítica a un modo de hacer en el cual las ideas, en cierto modo, preexisten a la materia sobre la cual se inscriben. Cómo se inscriben en la materia tiene mucho que ver con cómo damos forma a esos objetos, a esas cosas que van a ser artefactos. Cómo se inscriben las ideas tiene que ver con cómo están gobernados por las intenciones de los hacedores, y quizá no solo de los hacedores, de todos aquellos que intervienen en las prácticas que dan sentido a esos artefactos. Y después esto va a estar más o menos ligado a su naturaleza funcional o no, y esto puede dar lugar a... Pero en última instancia, el modelo es un modelo de forma y materia, la forma que está determinada y más o menos definida a partir de las relaciones entre intenciones y funciones, y necesita ser actualizada en una materia que la recibe, en cierto modo. Este es un modelo aristotélico, en última instancia, que ha seguido vigente, según las críticas de Ingold, las críticas que después va a recoger también Preston y otros muchos autores en el análisis de los artefactos. Aunque seguramente a vosotros os parezca extraño, sigue siendo una idea bastante poderosa en algunos sectores de la metafísica de los artefactos. Sigue teniendo una cierta vigencia y un cierto vigor. Digamos, hay desarrollos contemporáneos que intentan recuperar un modelo claramente ilemórfico para explicar la naturaleza misma de los artefactos. Pero bueno, visto la serie de charlas que tenéis organizadas, parece que entendéis que este modelo tiene sus limitaciones y que quizá haya que sustituirlo por otro modelo como es el modelo, no sé, que está yendo un poco mal aquí. Que propone el propio Ingold, que denomina modelo hilenoético o hilonoético. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea tras este cambio de paradigma? Bueno, que en realidad el pensamiento y en particular el modo en que los artefactos, las cosas, los objetos que producimos adquieren sentido, deriva básicamente de la confluencia de dos flujos que necesitan enredarse unos con otros, que necesitan adquirir ciertas correspondencias que implican que las ideas van a surgir a través del intercambio con la materia, con los materiales, y las formas también van a surgir, van a crecer, como dicen en algunos momentos Ingold, van a crecer necesariamente a partir de esos intercambios. La idea se puede traducir muy fácilmente, es que hay una especie de materia pensante que es la que surge en estos encuentros, en estas formas de ir atando estos hilos, ¿no? Que son flujos
que necesitan coordinarse, de cierto modo, y corresponderse. Hay otras formas de entender estos modelos hilo-noéticos donde no hay una jerarquía, digamos, sino que a lo que apuntan es a la necesidad de atender a al propio modo en que el intercambio con la materia es capaz de darnos, de ofrecernos formas de ideas, formas que constituyen nuestro mundo de cosas, nuestro mundo de artefactos, etc. Hay otros modos, por ejemplo, el que propone Malafouris no insiste tanto en estas correspondencias, la noción clave no es esta, sino que la noción clave es la de involucramiento e interacción. A mí personalmente me parece mucho más atractiva, menos metafórica que la que supone el modelo de Ingold. Pero bueno, en los dos casos se trata de sustituir un modelo por otro e insistir en un punto importante. Cuando pensamos básicamente involucrándonos en una serie de prácticas en la cual la dimensión material de esas prácticas es crucial. Esas prácticas necesitan ordenarse y articularse en torno a cosas, y una vez que se ordenan en torno a esas cosas van a surgir, van a aparecer, van a poderse articular cierto tipo de ideas. De otra forma no vamos a poder articular ni siquiera nuestras ideas más fundamentales sin el involucramiento o la interacción que supone entrar en las interacciones con las cosas. De manera muy gráfica, Malafouris habla de que hay que pasar de un modelo del pensar a un modelo del thinking, que no sabría yo nunca cómo traducir. Miren, no se trata de pensar sobre las cosas, se trata de pensar con cosas, se trata de pensar a través de las cosas, se trata de utilizar la materialidad de los objetos y de los artefactos, aprovechar toda esta materialidad de objetos, artefactos, espacios y entornos en los cuales se desarrolla nuestra acción para poder articular nuestras ideas, nuestras formas de pensamiento, incluido nuestro pensamiento creativo. La mente creativa necesita también articularse en ese terreno, en el terreno mismo de las cosas. Me parece que ambos están apuntando a una necesidad genuina de ver cómo, o una necesidad de entender cómo a través del hacer, cómo a través de las acciones y a través del hacer somos capaces de articular pensamientos. Y cómo somos capaces de articular pensamientos tiene mucho que ver con cómo constituimos significado en esas interacciones, cómo los significados aparecen cuando se dan esas interacciones. ¿Y cuáles son los momentos fundacionales o los momentos fundamentales en los que las prácticas de significación se constituyen materialmente? Creo que tanto Malafouris como Ingold buscan ese momento fundacional donde pueden surgir las ideas básicamente a través de los intercambios con la materia, de tal manera que esas ideas mismas se constituyen materialmente. Aquello que queremos decir es inseparable del modo particular en que entramos en interacción con partes, trozos de mundo que son materialmente significativos ahora. Van a tener van a ser significativos porque van a apuntar en un sentido básico más allá del puro hecho físico material que está allí dado, sino que apuntan a algo que significan, que quieren decir, a lo cual que intentan capturar. Es un contenido significativo que se captura básicamente a través de ese modo particular de hacer, ese modo particular de intervenir sobre la materia. Y si esto es así, tiene que haber, digamos, elementos, ¿no? Tiene que haber algún tipo de elementos donde esas prácticas fundacionales o fundamentales o más fundamentales de capturar significado, de dotarnos de ciertas nociones, de ciertas ideas a través de este intercambio material se manifiesten. Y creo que hay dos ideas que
en Ingold aparecen de manera seguramente más visible que en Malafouris, pero que son importantes, que son la idea de gestos y la idea de espacios donde se articulan esos gestos con otros, con otros agentes, con varios agentes. Y estas son dos ideas que sí que me interesa recordar porque creo que ayudarán a entender lo que viene después. Vamos que un gesto es un momento, digamos, es uno de esos momentos fundacionales donde se anuda claramente la materia con el significado. Donde el que signifiquemos algo, el que haya allí algo con significado, tiene mucho que ver con la forma particular en que la forma particular de las disposiciones materiales y de las acciones, los movimientos, el ritmo, que se está actualizando a través de los gestos. Todo gesto involucra siempre una disposición corporal, que es compleja y que involucra siempre una precisión. La precisión suele ser de muy alto grado. Los gestos no pueden ser torpes, esto es lo que decimos, no torpes en el sentido de que no busquen el punto preciso, sino que en el gesto ya hay una disposición de elementos en los cuales primariamente entra el cuerpo y otros elementos materiales donde la precisión importa, donde cuenta algo. Hay en el gesto también una dinámica, siempre una dinámica, no puede ser entendido estáticamente, necesita ser traducido en una especie de orden, en una secuencia digamos, que puede tener momentos de fase, momentos de transición entre distintos aspectos del gesto, que puede significar el encadenamiento de muchos gestos, de varios gestos al mismo tiempo. Normalmente los gestos remiten a una repetición regular, es decir, suponen un intercambio regular con la materia, no suele ser un gesto no, sino que a veces necesitamos reiterar los gestos. Yo ahora lo estoy haciendo constantemente en la forma que hablo. Si veis, no solamente cambio de gestos, reitero los gestos constantemente, es una necesidad casi del propio cuerpo cuando se involucra. Yo ahora me estoy involucrando materialmente con vosotros también, porque el involucramiento material con las pantallas es muy distinto del involucramiento material que requiere el contacto con objetos, pero no deja de ser involucramiento material y que se hace a través de estos gestos que remiten, vuelvo a decir, a unas disposiciones corporales, a una dinámica, a una estructura rítmica, a una estructura organizacional específica que requiere normalmente de otros gestos, a ajustes constantes sensoriomotrices que necesitan estar presentes, que necesitamos calibrar, y es ahí, en ese espacio, donde cobra sentido una idea identificable. Una idea. Esa idea no tiene por qué ser transparente. No tiene por qué ser transparente. Es posible que solamente bajo ciertas condiciones se nos haga transparente esa idea. Esas condiciones pueden tener que ver con los restos materiales que surgen del gesto. Pues si estás tallando un hacha de sílex, pues parte de la comprensión del gesto mismo tiene que ver con qué resulta de él. Pero empieza uno a entender qué es lo que está en juego, una idea específica que tiene que ver con la producción de un objeto, en este caso con una forma particular, únicamente ahí, cuando en ese involucramiento material está uno implicado en dar cierto tipo de golpes, en darlos con determinada fuerza, con determinada inclinación, con determinado ritmo, etc. Bueno, me basta con esto para seguir. Quizá podría añadiré ahora algo más, pero me basta con esto para seguir. Normalmente los gestos no se hacen aisladamente, se hacen en intercambios que remiten a otros agentes, como veremos ahora. Y estos gestos no se hacen aisladamente en el sentido de que suelen remitir a cadenas de gestos, lo que algunos antropólogos ya desde los años 60 en la tradición más francesa llamaban cadenas operatorias. Eso normalmente están encadenados, ¿no? Necesitan unirse unos a otros y es ahí donde se gestan
formas particulares de decir, y en esto Ingold es bastante perspicaz, luego diré algo sobre esto si me da tiempo, formas particulares de decir que digamos, instituyen prácticas de significación. Ahí hay algo que ya, una noción que captamos en este contexto de cierto tipo de gestos. Fijaos que los gestos involucran siempre, implican siempre una enorme variabilidad. No tenemos tiempo de ir viendo las imágenes en concreto, pero daos cuenta que ante una gran variedad de objetos que en sí mismos son muy similares, pero que al mismo tiempo tienen una variabilidad muy amplia, también se dan una variabilidad de gestos que a veces sobre los cuales a veces no prestamos atención, pero que cuando se convierten en prácticas de significación, si no repetimos esos gestos, hay algo del ajuste con esas cosas, en este caso con estas herramientas, que se pierde. Hay un elemento de precisión que es clave para entender qué es lo que está en juego aquí. Vamos a decir, bueno, es que la mayoría cuando utilizamos cualquiera de estos lo cogemos todos mal, lo cogemos de cualquier forma. Ya, pero hay algo en el significado de lo que está en juego allí en la práctica de significación que depende de la precisión de esos gestos y que no es trivial y que a veces presiona sobre los agentes para reajustarse constantemente. Nuestro aprendizaje de lo que quiere decir este objeto o este conjunto de objetos, esto que podríamos denominar incluso linajes de objetos, si los viéramos en la clasificación de Pitt Rivers, en un intento por clasificar, mira, de dónde provienen unos de otros, cómo están conectados unos con otros, cómo forman familias, cómo forman, etcétera. Hay algo que depende específicamente de la materialidad de los gestos que ponemos en juego cuando nos involucramos con ellos. Pero hay un segundo aspecto que me parece mucho más fundamental y que hace referencia a una idea de Ingold que él, de hecho, luego no desarrolla porque le interesa para otro tipo de reflexiones más ligadas a sus reflexiones sobre el paisaje, etcétera, pero que creo que es muy importante y que algunos otros arqueólogos y antropólogos sí que han desarrollado, que es esta idea de taskscapes, o de espacios de tareas o dominios condicionados de tareas, porque ahí es una condición particular en la cual lo que se está describiendo es una colección de actividades que están interrelacionadas, que normalmente tienen dimensiones técnicas y que implican una extensión temporal, una organización temporal, una duración y que sobre todo se organizan unas sobre otras en esas tareas e implican habilidades. Pero estos espacios de tarea suelen ser espacios que requieren de otros agentes, que miran, que requieren de otros agentes con los cuales a los cuales tú les haces focalizar la atención en determinados aspectos, y son tareas que cobran sentido en estos contextos condicionados y organizados que involucran una dimensión social. En otras palabras, que las cadenas gestuales, estas de las que he estado hablando, van a encontrarse siempre condicionadas material y socialmente, es decir, material por las cosas con las cuales entramos en interacción, y socialmente, porque siempre habrá otros actores y comunidades en general que estarán allí presentes. Yo a veces me gusta ponerlo así. Incluso cuando realizamos una tarea individualmente, tenemos en vista, está en el horizonte un modo particular en que hemos constituido esa tarea, está organizada esa tarea, que remite a otros, y al modo particular en que otros atienden, miran, evalúan y están presentes en esa tarea. Esto es lo que algún teórico ha llamado una tecnosocialidad. Miren, es que las formas de involucramiento material, aquellas donde se constituyen las prácticas de significado más básicas, remiten a una tecnosocialidad fundamental, al hecho de que el intercambio con los objetos, con las cosas en su materialidad,
es inseparable, es realmente inseparable del modo particular en que otros están involucrados en ellas. Incluso aunque no estén allí presentes, otros están involucrados en ellas. Otros están allí con sus cuerpos, viendo. Están también actualizando sus habilidades, quizá. Están siendo el horizonte desde el cual cobra sentido lo que estás haciendo. Desde donde cobra sentido lo que estás haciendo. Parte de la comprensión del éxito de tu tarea depende de cómo la estás viendo en relación a las respuestas que son esperables en los contextos donde se organizan estas tareas, este espacio de estas tareas, y por lo tanto se configuran los espacios de tareas. La mayor parte de las cosas muestran sus potencialidades en estos espacios. Y es aquí donde obviamente aparece la noción de affordance. Es en los espacios donde se especifica la información que es relevante para que podamos aprovechar las affordances que nos dan las cosas y que hacen posible determinado tipo de acciones y que hacen posibles, en última instancia, que las cosas signifiquen algo para nosotros y que podamos articular, y esto en cierto modo son todo preliminares para la idea central, podamos articular algún tipo de pensamiento concreto con cosas. Esta es mi idea. Oye, ¿sabéis que ha cambiado solo la pantalla? Parece que ya mi pensamiento está cambiando. No necesito ni tocar ya el ratón para poder avanzar. Podría insistir mucho más en esta cuestión de las affordances, me parece pero que lo podemos dejar para la discusión, porque sí que me interesaría comentar brevemente cómo estos se traducen en el problema del pensamiento material o del pensamiento con cosas. En 5 minutos os voy a plantear un par de ejemplos nada más. Había traído 5 o 6, pero un par de ejemplos que me parecen interesantes. De hecho, lo que estoy haciendo es como dar un salto. Daos cuenta, os he planteado que hay una posibilidad de pensamiento concreto que está ligado a estos modos de hacer. En los modos de hacer que tienen que ver con nuestras acciones más básicas, con nuestra forma de integrarnos en estos espacios de tareas compartidas que involucran una tecnosocialidad, ahí se puede entender muy fácilmente cómo aparecen las prácticas con la materia en tanto significativas y cómo los propios objetos, los artefactos, en la medida en que exhiben affordances, pueden tener también esta dimensión del significado materialmente constituida. Pero mi idea general no era esta solamente. Mi idea general es que uno de los aspectos fundamentales de nuestro pensamiento es que necesita involucrarse con cosas y se articula a través de las cosas. Y esto en muchos niveles y en muchos contextos. Entonces, lo que os planteo es una serie de formas de articular pensamientos que serían imposibles sin cosas. Fijaos, esto es un pantone. Un pantone es un objeto, un objeto muy utilizado para el diseño, que está ligado a una empresa comercial, etcétera, pero que creo que una cosa, porque quiero tratarlo así, es una cosa que nos sirve para articular cierto tipo de habilidades de discriminación, en este caso de discriminación de color, pero podríamos imaginar otras cosas para articular estas habilidades de discriminación. Me vais a decir, no, pero es que las habilidades de discriminación las tenemos nosotros en nuestro sistema cognitivo, perceptual. Mira, somos capaces de distinguir pues casi infinitos matices de color. Entonces, bueno, pues ya está dado, ¿no? Nuestra mente, a través del funcionamiento de nuestros sistemas perceptivos, es la que nos da la clave. Y esto no es más que un conjunto de muestras, ¿no? Son símbolos, son un conjunto de muestras que me permiten a mí, pues bueno, hacer cierto tipo de tareas ligadas al color. Pero es ahí donde está la clave. Es que las habilidades de discriminación son habilidades de discriminación que he de poder poner en juego en muchos contextos.
¿Cómo voy a poder poner en juego mis habilidades de discriminación en muchos contextos? Bueno, pues quizá porque yo tengo mucha memoria de color y yo soy capaz claramente de distinguir que este color que yo estoy poniendo ahora es el color que coincide con aquel color, que es el color que yo había pensado y que yo había visto en y que digamos, el cliente me había dicho que era el color. Uy, aquí ya empiezan las cosas a ser un poco más complejas. Yo no puedo pensar sobre colores para determinadas tareas, para realizar determinadas tareas, sin articular esos pensamientos como a través de objetos de este tipo, a través de objetos como el Pantone. Es un modo de poder aprovechar las capacidades de discriminación que tenemos, como constituyéndolas a través de nuestras interacciones con este tipo de cosas. Para mí, los pantones no son simples instrumentos y son algo más que símbolos. Esto es importante. Claro que son símbolos, son muestras, y las muestras, si queréis, en una teoría goodmaniana de lo que son las muestras, son un tipo particular de símbolos, están por algo. Mira, esto está por tal color, es una muestra de tal color, de este color, que es algo que está por tal color. Pero es que son algo más, no son simplemente instrumentos y símbolos, es un modo particular de organizar nuestro conocimiento sensorial, nuestro conocimiento ligado a las habilidades sensoriales que tenemos. De manera que parte de nuestros pensamientos, en tanto que están ligadas a nuestras formas de sensibilidad, van a poder aprovecharse materialmente cuando tenemos cierto tipo de objetos, cosas, en última instancia cosas, que necesitamos manipular y que podemos utilizar ahora para aprovechar mejor estas habilidades y para completar estas habilidades. Para mí, estos son, digamos, quien sabe utilizar bien un Pantone, en cierto modo, está extendiendo sus habilidades, o haciendo que esas habilidades que solamente puede aprovechar bajo determinadas circunstancias, que son aquellas que deícticamente te permiten identificar el color, las puede aprovechar en muchísimos otros contextos y en muchísimas otras tareas. Un ejemplo que me gusta mucho porque nos hace pasar al terreno de lo puramente abstracto es la materialidad de ciertas nociones abstractas que podemos exhibir a través de, entre obras de arte y simplemente objetos materiales. Esta es la obra de una historiadora de las matemáticas, también artista, también tiene un blog maravilloso, Daina Taimina, donde tiene además varios libros sobre cómo experimentar la geometría, cómo tener experiencias geométricas. Esto es una experiencia geométrica ligada a formas de hacer específicas, pero también a objetos específicos materialmente constituidos que involucran nociones abstractas. En la manipulación y la comprensión de esas nociones abstractas está ligada a, bueno, pues hacer punto. Ella explica cuál es la comprensión haciendo punto de lo que es un plano hiperbólico. Claro, esto involucra que podamos que podamos hacer cierto tipo de imaginación o cierto tipo de razonamiento a través de las manipulaciones y de la comprensión de lo que son los planos, este tipo de planos geométricos, carácter hiperbólico, ligado a cómo están conformados y constituidos materialmente. Ella es muy explícita sobre esto, animo a verlo. Podríamos hablar y sobre esto no voy a insistir porque es suficientemente conocido, aparece en el libro de Malafouris y aparece en muchos otros terrenos, sobre la cognición numérica. Esto es un analema lunar, uno de los primeros artefactos simbólicos que tenemos, de los cuales tenemos registro. Podemos hablar de los matang, que son formas de... lo voy a llamar así, aunque son formas de representación de patrones de olas para el aprendizaje. Estos no servían como modelos o como representaciones del estado del mar cuando viajas en un barco, en una canoa, en las navegaciones micronesias, sino sobre todo servían para aprender a navegar en esas condiciones, para poder identificar y rastrear bien lo que son los patrones de olas que te permiten a ti moverte en ese espacio, porque cuando mueves la canoa, mueves parte de tu cuerpo, mueves
y necesitas aprender cómo hacer eso dada el tipo de oleaje al cual te sometes. También las nociones de Hutchins sobre cómo podemos anclar materialmente estructuras conceptuales. Esta tiene que ver con la conceptualización de los viajes en el mar en la Micronesia, que él ha analizado excelentemente y que son realmente peculiares y que tienen que ver con el aprovechamiento de estructuras materiales. ¿Cuáles? No estructuras materiales que hemos construido, que hemos diseñado, no elementos simbólicos que hemos, digamos, fabricado y que nos sirven como representaciones, sino el mismo mundo, trozos de mundo. Esos trozos de mundo son trozos de materia, son trozos materiales. En última instancia, cuando hablamos de esos trozos de materia, esos trozos de mundo, no tenemos por qué significar necesariamente que tenemos que entrar en contacto con ellos como entramos en contacto con nuestras manos. No, respecto a ellos también nos orientamos con ellos y a través de ellos y los aprovechamos. Bueno, pues esta forma de aprovechamiento de los elementos del mundo es una forma también de pensamiento que yo creo que está reflejando este tipo de pensamiento que yo quiero tratar. Y por último, os remito al libro de Hans-Jörg Reinberger sobre la epistemología de lo concreto, donde hace un análisis de buena parte de las prácticas científicas ligada a la noción de cosas epistémicas, de epistemológica, los llama él, y que están en el corazón no solamente del pensamiento salvaje, como citábamos al principio de Lévi-Strauss, sino que están en el corazón de la misma ciencia. No voy a entrar en lo que significan tener especímenes, herbarios o preparados para los microscopios, etcétera, porque lo podéis leer en el libro de Reinberger de manera mucho más elaborada. Pero aquí la cuestión es, ¿todos estos casos son pensamiento realmente? ¿Son pensamiento? ¿Qué entendemos por pensamiento? Tal que podamos incluir todo ello. Normalmente, cuando hablamos del pensamiento, estamos hablando de esa capacidad que nos permite pensar sobre algo, que nos permite que nos permite hablar de algo, de responder a la pregunta de qué pensamos y sobre qué estamos pensando. ¿Qué pensamos y sobre qué estamos pensando? En realidad tienen una estructura de, yo estoy pensando sobre algo. El pensamiento se caracteriza por esta relación que denominamos intencional del pensar sobre algo y donde la direccionalidad y la referencialidad son primarias, como le diría Malafouris. Pero hay un segundo aspecto que es importante, que es responder a la pregunta ¿con qué pensamos? Es que parte de la comprensión de qué es pensar quizá tenga mucho que ver con la necesidad de entender con qué pensamos. La respuesta tradicional y clásica es que pensamos con símbolos o con representaciones en general. Eso es con lo que pensamos. Y ahora lo único que tenemos que hacer es ir articulando esos símbolos, combinándolos de alguna forma. Y ahora podemos mecanizar los procesos con todos esos símbolos y ahora podemos entender cómo físicamente podemos pensar. Bueno, pues y esos símbolos obviamente están por algo y en la medida en que están por algo refieren a algo. Bueno, pues aquí la sugerencia de Malafouris de que la primacía está en el pensar con nos hace cambiar el foco y el foco va hacia las interacciones. Mira, es que quizá el pensamiento tiene que ser entendido a través de la primacía de las interacciones. Voy a dejar el paréntesis porque es realmente lo más difícil y lo que me llevaría muy lejos y no tengo tiempo de explicarlo. La cuestión es que hay una razón por la cual no nos hemos centrado en estas formas de pensamiento que derivan básicamente de la interacción con las cosas, porque tenemos una serie de prejuicios bien arraigados sobre las mismas. Normalmente entendemos que estas formas de pensamiento son inarticuladas, en el sentido de que son mudas, en el sentido de que no comparten la articulación o la doble articulación del lenguaje y por lo tanto no pueden decir, no están dentro del campo del decir ni del hablar.
y que son más propias de un pensamiento intuitivo, de algo que tiene unas dimensiones incluso inefables, que están mucho más cercanas del sentir. Mira, es así como tenemos las relaciones con la materia, etcétera, son relaciones básicamente experienciales de sentir, pero no son formas de pensamiento genuino. En realidad no se pueden articular, no permiten una especificación, como diría el propio Ingold en algunos momentos, no te dan la suficiente especificidad, están, pues eso, inarticuladas en última instancia, y en esa medida no tendemos a tratarlas como formas de pensamiento. Detrás de todo esto está la idea de que no son reconducibles al terreno de lo racional, ¿no? Mira, es que solamente van a entrar en el terreno de lo racional si en ellas se articulan a través de conceptos, básicamente, y nos permiten pensar sobre el mundo, lo que dirigirnos a ese mundo. Y solamente lo pueden hacer bajo esa perspectiva, bajo la perspectiva que nos da la articulación conceptual. El propio Ingold cae preso de algunas de las dificultades desde este punto de vista cuando intenta caracterizar lo que él denomina un decir, un telling, un decir que no involucra articulación. Y lo expresa en estos términos, en términos que dice, es que realmente la articulación es amiga de la razón, pero es enemiga del sentir. Es enemiga claramente del sentir. Bueno, pues parte de mi idea, de la idea que quiero transmitir, es que realmente esto no es así. Realmente la articulación quizás sea amiga de la razón, pero no es una enemiga de la sentiencia, no es una enemiga del sentir. De hecho, la articulación se puede dar de muchos modos. No hay un único modo de entender la articulación. Parte de los errores a la hora o de las dificultades que tenemos para entender en qué consisten estas formas de pensamiento concreto, estas formas de pensamiento con cosas, es porque entendemos la articulación bajo un único modelo, que es el modelo combinatorio de elementos discretos y rígidos. Involucran carácter discreto e involucran carácter rígido que permite la combinatoria. Y así articulamos, como hay articulaciones en el cuerpo, entre los huesos, que son rígidos, pues ese es el modelo de articulación que más o menos proyectamos, y ese es el que pensamos que se está dando cuando tenemos esta interacción muy sensorial con las cosas, que involucra la materialidad de las cosas, involucra lo que Malaforis denomina el involucramiento material. Claro, mi idea es romper con esta asunción. Romper con la asunción de que articulación, que es una amiga de la razón, de acuerdo, no implica ser una enemiga de las sentiencias y todo lo contrario, sino que lo que tenemos que ver es las distintas formas en que articulamos el pensamiento. Y lo hacemos también con cosas, y lo hacemos primariamente con cosas. Para mí, una de las filósofas que, desde otro paradigma, desde otras formas de entenderlo, pero creo que con mucha perspicacia vio las asunciones que estábamos poniendo en juego una y otra vez cuando hablábamos de la razón y cuando hablábamos del pensamiento en general, es Susan Langer, quien en su libro Philosophy in a New Key, que a mí me gusta, aborda el problema de la articulación y el pensamiento a partir de la crítica a dos supuestos. Al supuesto de que el lenguaje es el único modo de articular pensamiento, es el único modo de articular y por lo tanto de articular pensamiento. Y la segunda es que todo lo que no es pensamiento que se puede decir, que forma parte de lo decible, de lo que podemos, es sentir. Es puro sentir y que por lo tanto no participa del pensamiento en el sentido articulado, en el sentido que puede ser reconducido a lo racional. Creo que tenía razón Langer. Seguimos manejando estos dos presupuestos. Y hay que romper con esos dos presupuestos para poder avanzar un poco más en la comprensión de estas formas de pensamiento concreto. Hay múltiples formas de la articulación. Y cada una de esas formas de la articulación
extienden nuestra concepción de cómo nos involucramos racionalmente con el mundo, que no requieren necesariamente la articulación de conceptos entendidos como unidades de combinación, comunidades combinatorias. Yo creo que esto es algo que las distintas corrientes de la cognición extendida y de la mente extendida han enfatizado, pero que creo que hay que verlas desde esta idea. Es que básicamente necesitan reconducir todas sus afirmaciones a la idea de que básicamente el pensamiento se sostiene en estas interacciones con las cosas. Es decir, que las articulaciones del pensamiento, si hay una idea de la mente extendida que pueda funcionar, no es simplemente una idea funcionalista, no es una idea de la pura complementariedad en las dos corrientes, sino que tiene que ser una idea que dé cuenta de cómo el pensamiento se articula con las cosas. Es esto, son las cosas las que hacen que ciertos pensamientos sean pensables y que esas articulaciones requieren esa interacción con las cosas. Si no, no son pensamientos accesibles, dejan de ser pensamientos accesibles. O no son accesibles en el sentido en que me ayudan a mí a comprender parte de ese mundo con el cual yo interactúo, que es lo que nos importa con el pensamiento, que yo tengo una comprensión de qué es lo que está en juego, cuál es la forma de ese mundo. Bueno, pues solamente lo entiendo cuando soy capaz de entrar en resonancia o articularme con esas cosas. Esto es lo que hace que sean híbridos. Tiene que ser necesariamente híbridos. Son conceptos en algún sentido de concepto que solo son elementos del pensamiento porque están ahí. Mira, es que es así, es que es así. Esto que normalmente hacemos con los deícticos, el es así tiene contenido, tiene un contenido articulable, tiene un contenido articulable a través de las acciones con cosas. Es ahí donde se articula ese contenido. Y no necesitamos reconducirlo a discursos. Reconducirlo a discursos. Sobre esto podríamos hablar más, pero bueno, lo dejo ahí. Y el segundo elemento es que necesitamos repensar las fronteras entre sensibilidad e entendimiento. Buena parte de la filosofía contemporánea ha pensado esas fronteras, yo creo que hacia un lado nada más, que es la idea McDowelliana de que el entendimiento, en cierto modo, con sus conceptos, ha de permear la sensibilidad. Y mi idea es, digamos, la contraria. Mi idea es decir, bueno, es que la sensibilidad quizá necesite permear algunas formas de comprensión y de entendimiento, y el modo particular en que funciona nuestro entendimiento. De tal manera que hay un entendimiento que opera en esa frontera entre lo conceptual y lo no conceptual. Y esa forma de continuidad que va desde la sensibilidad al entendimiento es la que descubrimos cuando hablamos de esta serie de casos, de fenómenos donde el pensamiento se articula con cosas. ¿Por qué? Porque esa articulación con cosas normalmente involucra toda nuestra materialidad, que quiere decir involucra todo nuestro sensorio, involucra nuestra sensualidad, como dicen algunos muy metafóricamente, y no es separable. Volved al modelo del alfarero. El modelo del alfarero de Malafouris, el punto de partida es la sensualidad táctil activa de aquel que va dando forma y es capaz de responder a las demandas de esa materia, que va adquiriendo forma. Pero ¿qué significa responder a esas demandas? Necesitas tener un modo de comprensión de lo que está allí en juego que involucra un pensamiento con cosas. Piensas con esas cosas, piensas con esa parte de materia y la piensas en todo lo que tiene de elemento de comprensión de lo que está en juego allí. Es esa idea la que se pone en juego allí, la idea de un tipo particular de vasija, la idea de cómo pueden tener cierto tipo de asa, etc. Bueno, con esto podría acabar. En realidad lo que puedo añadir son estas ideas sueltas que os decía antes, que son muy sueltas y que a mí me parece que cada una de ellas la podríamos ir desarrollando. Básicamente mi idea es que nuestra relación con las cosas es básicamente experiencial, pero que estas experiencias que tenemos con las cosas son experiencias de pensamiento ya, no son simples sentir. Yo estoy teniendo una experiencia de pensamiento.
Estoy adelantando una forma particular de comprensión que no puedo tener más que cuando yo articulo mi acción con esas cosas. Pensamos con y desde lo concreto, y es ahí donde se sostienen muchas de nuestras habilidades, pero muchas. Hemos visto antes algunas habilidades de rastreo, de identificación. ¿Cómo identificamos las olas? Pues somos capaces de identificar las olas porque somos capaces de interactuar con elementos materiales, como en el caso del matang, que me ayudan a mí a rastrear bien esos elementos en contextos donde no hay olas. Por eso es pensamiento, por eso es una forma de pensamiento que después se actualiza. Son formas de pensamiento que se actualizan con cosas y se actualizan con trozos de mundo. Pues eso aparece en las habilidades de identificación, en nuestras habilidades de discriminación, de reconocimiento, obviamente en nuestras habilidades de imaginación, y unas que me interesan a mí especialmente son en las habilidades de apreciación incluso estética. El poder apreciar en el sentido valorativo muchas veces requiere de haber tenido esas experiencias materiales específicas a las cuales solamente puedo acceder con cosas, y podríamos extender la idea. La siguiente creo que es para mí la central, y es la idea de que la articulación no es solo segmentación en unidades y recombinación rígida. Las articulaciones deben ser entendidas en un sentido dinámico, muchas veces flexible, temporalmente cambiantes y abiertas. Hay muchas formas de la articulación. Y con las cosas necesitamos pensarlas de una manera distinta, no es ponerlas unas al lado de otras. Las reglas, digamos, las reglas que permiten la articulación son diferentes. Son diferentes. Cuando hablamos de una lógica de la práctica, lo que estamos haciendo es intentar identificar las reglas que permiten la articulación con las cosas. Esto es la lógica de la práctica, de Bourdieu en última instancia. Es un modo de entender cuáles son las reglas que permiten esas articulaciones. Son reglas que serán siempre dinámicas, flexibles. Son reglas que apuntan a articulaciones dinámicas, flexibles y con una dinámica temporal. Son articulaciones que derivan siempre de la interacción, e interacción hay que entenderlo como la necesidad de adecuar las respuestas a las demandas. Y las demandas son de las cosas. Esas demandas de las cosas derivan quizá de que en ellas detectamos cierto tipo de affordances, que son las affordances salientes, dado el contexto tecnosocial en el cual esas cosas han quedado insertas, pero en última instancia es una interacción que permite o que requiere, mejor dicho, que hay una respuesta mutua entre la acción y las demandas que están allí vigentes. Y es ahí como se articulan. No se pueden articular de otra forma. Por eso el estar, digamos, ajustado a las affordances que están accesibles en un campo de affordances específico es clave para poder aprovechar las cosas y poder pensar con ellas. Bueno, con esto acabo. La idea central, porque ya me he extendido demasiado, he hablado casi una hora, perdonadme, se me pasa el tiempo muy rápidamente. La idea es, reflexionemos sobre modos de pensamiento que solamente se pueden dar a través de las cosas, y estos modos de pensamiento son modos de pensamiento concreto que involucran formas de articulación diferentes, formas de articulación donde las dimensiones de la comprensión y las dimensiones de la sensibilidad van a ir unidas. Y creo que genuinamente estos son formas de pensamiento. El gran problema es con la generalidad. Normalmente entendemos el pensamiento como aquello que requiere someterse a una constricción que se denomina normalmente la constricción de generalidad. Y una de las cuestiones abiertas, de las cuestiones pendientes, es si estos modos de pensamiento concreto habilitan formas particulares de generalidad. Es decir, si las formas de articulación con cosas tienen una dimensión que satisface, tienen dimensiones que permiten satisfacer ese requisito.
Bueno, muchas gracias y perdonadme que me haya extendido tanto, me teníais que haber parado en un momento. Gracias. No, gracias a ti, Jesús. Buenísimas las líneas que presentás, varias de ellas muy sugerentes para pensar diversas cosas. Ahora abrimos el espacio entonces para intercambio dentro de la sala y también para YouTube, porque logramos poner también la transmisión allí, así que Muy bien. abrimos el espacio para consultas, comentarios. A ver si puedes dejar de compartir. Perfecto, gracias. Arranca Andrés, dale. Bien, nadie preguntaba. Bueno, yo tengo varias cosas que ligadas entre sí que me fueron surgiendo a lo largo de la charla. Bueno, muchas gracias por la charla primero. Una es que el pensar con las cosas parece ser no conceptual, ¿no? Si seguí bien la presentación. Eh, y eso me resulta difícil de pensar, digamos, por decirlo así, o de concebir. Aunque tenga ejemplos, me resulta difícil de concebir. Que una criatura que tenga una destreza compleja no tenga alguna, si queremos verlo así, en términos de representación, alguna representación de una meta, alguna representación de los medios, que no están presentes muchas veces, algunas capacidades de clasificación, ¿no?, que emplea. Y eso no quiere decir que esté intelectualizando la noción de conceptos, porque puede ser una noción de conceptos más ligada con destreza. Muchas veces se la piensa de las capacidades conceptuales como destrezas, ¿no? Entonces, era un poco una inquietud que me surgía, digamos, cómo pensar, primero si se puede, si hay verdaderamente ejemplos donde uno diga, acá podemos aislar un caso en el que no hay ninguna actividad conceptual, ¿no? Pero sin embargo es una especie de pensamiento con las cosas. Eso me resulta difícil. Y luego si se puede generalizar, si toda interacción con las cosas es de esa naturaleza, y eso también me resulta difícil de concebir. Bueno, esas fueron algunas de las cosas que me fueron como surgiendo, ¿no? Muchísimas gracias, Andrés, porque me parece que tienes, son el núcleo de discusiones filosóficas importantes en este tipo de propuestas, sobre las cuales llevo reflexionando mucho tiempo y para las cuales no tengo una respuesta directa. Yo durante mucho tiempo pensé que sí que hay formas de contenido no conceptual, que esas formas de contenido no conceptual no son propias del pensamiento, que tradicionalmente han servido para caracterizar quizá estados perceptivos u estados muy cercanos, ¿no?, a los estados perceptivos, quizá algunos estados ligados a digamos, al tener habilidades, a cierto tipo de habilidades, motoras muy simples, etc. Pero si te has dado cuenta, he intentado evitar la mención de lo no conceptual. He hablado de conceptos, pero no he hablado de no conceptual. ¿Y por qué lo he hecho? Por las dificultades que tú suscitas con tu pregunta. Porque ahora pienso la cuestión de un modo un poco diferente. ¿Por qué? En el modo que lo estás planteando es como decir, el pensamiento ha de ser conceptual. Después puede haber estados no conceptuales que no constituyen pensamiento, ¿vale? Pero que después podemos tener, pueden ser importantes para caracterizar algunas de nuestras funciones, algunas de nuestras formas de percibir el mundo, algunas formas de actuar en el mundo. Ahora mi posición es un poquito diferente. Dicho esto, hay otra posición intermedia, que esa sí que he mencionado, que dice, bueno, en realidad no hay contenidos no conceptuales, el mundo no se nos da nunca no conceptualmente, sino que lo que hay es experiencias permeadas ya por los conceptos. De tal manera que básicamente la experiencia misma, la sensibilidad misma, la experiencia misma es una experiencia
conceptualmente mediada. Si somos seres con pensamiento, incluso nuestra experiencia estará conceptualmente mediada. Esto es un argumento que a mí realmente me parece muy convincente. Me parece muy convincente. Pero lo que no me parece convincente, por el contrario, es que hayamos perdido todas las capas no conceptuales como elementos que intervienen en la articulación de nuestros pensamientos. Una cosa no implica la otra. Y esto es lo que empiezo a pensar. Desde mi punto de vista, no es posible un pensamiento puramente no conceptual, como tú sugieres. Claro que no. Esto no somos capaces de entenderlo. Pero lo que quizá debemos entender es que hay formas de pensamiento, como estas del pensamiento con cosas, en las cuales hay elementos que no podemos capturar bajo las nociones tradicionales de conceptos y de pensamientos vistos como aplicaciones de conceptos, que siguen allí actuando, y que no son eliminables, que sin eso no articulamos esos pensamientos, que requerirán conceptos también. Conceptos entendidos seguramente como destrezas, como un tipo particular de destrezas, pero no dejarán de estar ahí. Necesitarán articularse con cosas. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo en que no tiene mucho sentido decir, mira, los seres que tienen pensamientos son seres y que por lo tanto van a exhibir algo así como características propias de las representaciones, son seres que en última instancia han de ser capaces de tener conceptos y han de ser capaces de desplegar conceptos. Lo que yo añadiría es que hay elementos de nuestros pensamientos que siguen allí articulando esos pensamientos y que son no conceptuales. Y que no... a lo que apunto es a que ha habido una constricción en el modo en que se ha pensado el problema de lo conceptual y lo no conceptual, que yo no acepto, que es la idea de que cuando aparecen los conceptos, lo no conceptual queda permeado completamente. Lo no conceptual queda permeado completamente por lo conceptual. O que lo conceptual queda constituido por lo no conceptual. Da igual cualquiera de las versiones. En cualquiera de las dos versiones, los aspectos no conceptuales empiezan a ser dependientes de la conceptualidad, de tal manera que no intervienen para articular pensamientos. Desde mi punto de vista, creo que debemos empezar a pensar que no, que siguen ahí interviniendo. Y no pasa nada. Lo que hacen los conceptos es intentar mediar, normalmente desde un punto de vista indirecto, nunca directo. Nunca en la idea de que el concepto está constituido por aspectos no conceptuales, por ejemplo, nuestros conceptos perceptivos, como diría Pico, que otros muchos filósofos. No, siguen ahí, presentes, vigentes, y necesitamos que se mantengan, si no, perdemos. Y seguimos articulando pensamientos, ¿cómo? A través de poner en marcha conceptos en contextos donde siguen articulándose con cosas. Esa es mi idea. No sé si con esto te respondo, pero la pregunta es me parece crucial, obviamente. muy interesante la opción, por decirlo así. Somos seres conceptuales, pero en una interacción con elementos que forman parte del pensamiento, pero que participan como de otro ámbito irreductible, no sé cómo llamarlo. Sí, me parece interesante. Bien. ¿Alguna consulta? ¿Comentario? Bueno, si no voy yo. Yo tengo un par de consultas, vinculadas, voy a hacer una en principio, porque si no es demasiado. Yo la vincularía en particular a lo que podríamos llamar esta forma de pensar con cosas y aportes que podrían, desde disciplinas contemporáneas, apoyar esta idea de pensar con cosas a través de las cosas, ¿sí? Sobre todo con el ejemplo del pantone, es decir, de esta estructura material externa que amplifica nuestra capacidad perceptiva, resituándola en contextos nuevos, ¿sí? Me parece que el ejemplo está muy bueno. Pensaba si una noción que ayuda a entender ese andamiaje perceptivo, ¿sí? En algún sentido es la noción de interfaz, ¿sí?
Porque la noción de interfaz favorecería una lectura en términos de pensamiento con cosas en el siguiente sentido. En principio no requiere distinguir entre objetos materiales creados exclusivamente para ser utilizados para la percepción o objetos, o pensar directamente en objetos preexistentes, como las estrellas, ¿no? Es decir, las estrellas serían estructuras materiales que podrían ser utilizadas en términos de interfaces. Y otro punto en este sentido favorable sería que las interfaces, en este sentido que más bien proviene de la posfenomenología, o es un tipo de estudio dentro de autores como Heidi, Verbeek y demás, tampoco nos obligaría a distinguir las capacidades previas de los organismos, ¿sí? Porque uno podría pensar que hay interfaces que amplifican alguna capacidad ya instalada biológicamente en el agente, y a su vez interfaces que no amplifican nada, sino que crean una especie de traducción sensorial a términos humanamente perceptibles, ¿no? Como hay el famoso caso de la captación de púlsares, ¿no? Que emiten radiación. Entonces, esta sería una de las cuestiones. Si esta noción de interfaz, leída en la clave posfenomenológica que aparece, yo diría con cierta fuerza, por lo menos hace unos años, aunque yo no he visto desarrollos insistentes sobre la noción de interfaz, ¿sí? Podría servir como articulación de esta idea más fuerte de pensar con cosas, ¿no? Las interfaces serían interfaces para la agencia y para la cognición, es decir, sería difícil tratar de distinguir una interfaz en su aspecto dedicado a la agencia y el aspecto dedicado a la cognición, porque en verdad hay un solo agente que se mueve en el entorno y que en este caso, por ejemplo, puede distinguir múltiples matices de un color, y sin esa superficie, digamos, material, no podría hacerlo. Así que bueno, Permíteme eso. que te haga una pregunta, Diego. ¿Qué entiendes por interfaz? Y aquí lo que estoy pensando por interfaz es cualquier estructura material que andamia la percepción en este sentido amplificatorio, o en algún punto podemos decir no amplificatorio, sino de abrir una escala sensorial que estaba cerrada o que no había aparecido, ¿sí? Eso, Okay. ¿cómo ves eso? Bueno, me parece muy compatible, muy sugerente. No lo había pensado. Realmente yo en un determinado momento definía los artefactos como interfaces. Una cosa que escribí una vez y lo abandoné. Abandoné esa idea. Pero ahora, si te soy sincero, no sé por qué la abandoné. Em, Mi idea era que todos los artefactos lo que hacen es una labor, ¿no? de establecer una interfaz que nos permite, pues esto, articularnos con un mundo. No podemos articularnos con un mundo si no ponemos cosas entre medias, como si las relaciones no pudieran ser directas, ¿no? Tenemos que ir poniendo cosas entre medias y poniendo estos interfaces, ahí es donde se dan las interacciones significativas, ¿no? Entonces, en este sentido creo que es muy compatible, es muy... Otra cosa es cuánto descargamos en ello, ¿no? Cuánta ontología descargamos en los interfaces. Porque esto es un poco más complicado, porque los artefactos mismos son totalmente, en su totalidad los interfaces, o los interfaces son los espacios de interacción específicos, ¿no? Donde interaccionas, que es una interfaz, la pantalla como interfaz, pues ese espacio de interacción, pero parece que la pantalla como interfaz requiere una dimensión artefactual mucho más compleja que aquello donde entran en contacto dos cosas, o donde eso ya me cuesta más, pero simplemente porque no he reflexionado suficientemente sobre ello, no creo. Pero me parece que en el sentido en que lo has propuesto, es muy, muy compatible, bastante compatible con lo que estoy diciendo. Es como decir, bueno, necesitamos ir plantando todo, hay interfaces para poder articularnos con las cosas, y no podemos sin esos interfaces. No lo sé, no sabría realmente
avanzar mucho más de lo que tú has dicho y que es muy, muy relevante, ¿no? Bien, claro, porque ahí uno podría pensar que en realidad no todo artefacto es una interfaz, ¿sí? Pero a su vez, yo creo que hay una problemática por la cual se ha estancado la investigación en la interfaz, o por lo que veo que no ha avanzado tanto, es que las interfaces suelen asociarse a objetos con pantalla o objetos técnicos de la modernidad, ¿sí? Y sin embargo, en una noción de interfaz absolutamente deflacionada, uno podría decir que hasta un martillo o una piedra de sílex es una interfaz porque ayuda a una captación del entorno que sin la mediación particular esa no estaría, ¿no? Sí, Así que... sí, pero yo creo que la noción de mediación es mucho más... eh, ayuda más a verlo. Quizá fue de mis lecturas de la posfenomenología, realmente llegué a estar convencido de que estaban capturando las críticas al modelo instrumental de la manera correcta. Y es que ser una mediación no es lo mismo que utilizar algo como un medio. Ser una mediación es un modo particular de constituir algo que no se puede constituir sin este medio. Es algo que no es accesible ni siquiera, ni en pensamiento, ni en forma, sin que se da esa mediación. Entonces esa categoría me parece central, me parece central. Sí, quizá capture mejor que la idea de interfaz, porque la idea de interfaz, como tú bien dices, ha tenido otras aplicaciones y otros sentidos que quizá pueden dar lugar a confusión. Pueden dar lugar a confusión. Bien, perfecto. Bueno, consultas. No sé si en el canal de YouTube ha llegado alguna en particular. No, por ahora no. ¿Alguna consulta más aquí dentro de la sala? Ah, Yo tengo Nair. acá, Ah, pero... Andrés, dale. Ah, no, sí, Nair levantó la mano, la dejo a ella porque yo ya estuve preguntando. Gracias, Andrés. Igual es súper breve, 2 comentarios o 3. Primero, Jesús, muchas gracias por la presentación. En segundo lugar, y con estrecha conexión con la pregunta de Diego, con lo último que estaban conversando, se me vino a la mente un libro que se editó hace un par de años de un investigador que, si no recuerdo mal, es de Australia, que se llama Daniel Black. El libro se llama Digital Interfacing, no lo pude conseguir completo, pero hay muchos, digamos, abstracts de los distintos capítulos y creo que va justamente en este sentido, Diego, de lo que vos estabas planteando a propósito de recuperar la noción de interfaz y justamente interpretarla al modo en que planteaba Jesús. Y bueno, mi pregunta o un pedido de ampliación quizás iba en relación con el tema de la mente extendida. Jesús, entiendo que has investigado en profundidad esa cuestión y algo mencionaste en tu presentación a propósito de, digamos, realizar una lectura que se aleje de la cuestión funcionalista en cuanto a la mente extendida, así que me gustaría si sería posible que comentaras un poquito más al respecto de esa cuestión. Gracias. Sí, muchas gracias, Nair. Sí, la cuestión de la mente extendida es compleja porque parece asumir, el propio formulación del problema parece asumir que la mente tiene que estar en algún sitio. Y eso implica una cierta concepción de lo mental. Parte de mis dificultades con la noción de mente extendida tienen mucho que ver con, a ver cómo lo explico rápidamente, con que los teóricos de la mente extendida no suelen tener criterios claros de cuándo, al entrar en interacción con un elemento del mundo, ese elemento del mundo es un elemento que forma parte de tus procesos cognitivos versus que es simplemente algo que utilizamos. Esa siempre ha sido la gran preocupación. Si lo ves desde la perspectiva de la filosofía de la técnica, de la filosofía de los instrumentos y de los artefactos, es bastante difícil identificar condiciones en que esto se dé. Y eso
tiene que ver con las condiciones mismas de lo que es un funcionalismo extendido, y que no es capaz de distinguir esos dos elementos, y incluso las versiones que simplemente lo que dicen es que hay una complementariedad, bueno, pues no son suficientemente específicas sobre por qué eso son extensiones, porque eso genuinamente es una extensión de la mente. Entonces, creo que las teorías del material engagement de Malafouris es la línea correcta para entender bien en qué sentido la mente es extendida. La mente es extendida es básicamente porque en lo que consiste tener cierto tipo de ideas, al menos algún tipo de ideas, y esto me recuerda a una de las preguntas que no respondía Andrés, lo ha hecho implícitamente, pero no explícitamente. Algún tipo de ideas requiere este involucramiento material. De tal manera que ahora el pensamiento no es algo que suceda aquí o suceda ahí. No, el pensamiento es ese pensamiento con cosas, ya directamente. Entonces es como una especie de radicalización materialista de las versiones tradicionales de la cognición extendida y de la mente extendida. Esa es mi sugerencia, que creo que esas líneas son mucho más robustas, y son mucho más robustas porque hacen tangible, digamos, esos pensamientos ahí. No necesitamos resolverla. No, es que esos son los que forman parte de mi mente, esos son los que son meros instrumentos. ¿El Pantone qué es? ¿Forma parte de mi mente o es un mero instrumento? Yo no tengo por qué distinguir esto. Es que hay pensamientos que yo tengo básicamente cuando interactúo con esas cosas y no puedo tener de otra forma. A ver, esos pensamientos, esas ideas, están ahí articuladas de esa forma. Pues si usted me pide que las articule de otra forma, pues no voy a ser capaz. No voy a ser capaz de articularlas. ¿Eso qué quiere decir? Que la dependencia que tengo yo de ese objeto es tan sistemática que confío en él en todas las condiciones que ponía Andy Clark, ¿no? Para que un objeto formara parte de la... Pues no, algunas sí, otras no tenemos por qué dar condiciones necesarias y suficientes. Lo que tenemos que identificar es el tipo de pensamientos que se hacen disponibles, que se hacen accesibles solamente en ese involucramiento. ¿Y cómo se articula ese pensamiento? ¿Cómo se articula? ¿Se articula simplemente a través de conceptos? No. Se articula también en ese involucramiento material. Esa era mi idea. Esa era mi idea respecto a la mente extendida. Y esto me recuerda a la segunda pregunta de Andrés, porque está muy relacionada, que es, yo no intento tampoco decir que todas las formas de pensamiento son de este tipo o involucran... No, podemos ser liberales respecto a esto. Hay formas de pensamiento quizá que requieren símbolos y que esos símbolos son... Yo al final creo que todos los símbolos son símbolos materiales, que requerimos entrar en relaciones activas con ellos, como diría Malafouris, etcétera. Pero bueno, no es necesario tampoco... Pero hay algunas que necesitan constituirse así. Si no, no pensamos, esos pensamientos no me están disponibles. Y ahí se está extendiendo mi mente, en este sentido tan trivial, sin necesidad de resolver los problemas a los que se vio abocado las versiones tradicionales. Que lo tienen tanto los teóricos de la paridad funcional como los teóricos de la complementariedad, porque los teóricos de la complementariedad lo que hacen es resolver el problema deflacionándolo. Ya no hay una cuestión metafísica última en relación a qué es parte de la mente y qué es simplemente un instrumento. Esa pregunta como metafísica última no importa, porque lo único que importa es cuando entramos en complementariedad con ellos. Bueno, pues yo lo que digo sí, es verdad, son mucho más razonables, digamos, que la versión funcionalista de la paridad funcional, que solamente los podemos integrar plenamente en determinadas circunstancias y condiciones. Pero esto es así, la complementariedad se da bajo estas condiciones de aprovechamiento material en las cuales ciertos pensamientos se hacen disponibles y accesibles. Bueno, Andrés tenía una pregunta también, ¿no? Sí, otro tema de tu charla en el que me quedé pensando era la crítica al modelo ilemórfico.
¿no? Que forma parte de lo que primero expusiste, ¿no? Y el intento de superar esa manera de pensar, creo que es básicamente de pensar la producción de artefactos, ¿no? O bueno, uno de las cosas en las que podemos aplicarla. Tenía que ver con darle primacía a la interacción con la materia, y en todo caso la significatividad, la idea, la forma es resultado. Bueno, eso también, ahí tengo preguntas, por decirlo así, parecidas al mismo tipo de las anteriores. Una es, bueno, la segunda, si eso se puede generalizar para todo tipo de trato, producción de artefactos, o sería, algunos casos son así y otros no. Esas serían dos opciones. Y otra es más, por decirlo así, presiona más el punto, es el de si en esos, si yo puedo concebir nuevamente algo así como una interacción con la materia, que tenga como resultado, ¿no?, la forma, pero que sea, o sea, ¿cómo la pienso? Creo que vos hablaste de que esa interacción hay que pensarla como guiada, no es una interacción ciega, ¿no? Bueno, y ahí está el punto, ¿no? Cuando empieza a pensar las cosas así, ¿no? Está guiada, está puntuada, hay ritmos, hay reglas. Uno ahí, yo tengo la tentación, por decirlo así, de volver al modelo idemórfico. Bueno, está guiada porque la persona tiene una idea de lo que está haciendo, por eso está guiada. Incluso en muchos ejemplos de interacción con la materia, uno también descubre esa, ¿no? Decir, bueno, pero también tenía algo así como si lo queremos plantear en estos términos, una representación de lo que está haciendo. Más allá de que el proceso de producción involucre este involucramiento, ¿no? Bueno, esa es una pregunta un poco en espejo a la anterior, pero aplicada a Sí, en espejo, sí. Respecto a la generalización, puedo estar de acuerdo contigo. No es necesario pensar que son excluyentes. Creo que es una cuestión de prioridad, de cómo entendemos mejor la producción, de cuál es, y no es no es necesariamente de exclusión, ¿vale? Pero bueno, no quiero comprometerme ni hacia un lado ni hacia el otro. Mi idea, con lo que sí que me comprometo, es que hay un aspecto muy básico de comprensión de la producción de formas que necesita aclararse fuera del modelo idemórfico, ¿vale? Eso es lo único que a mí me gustaría defender, que es la versión más débil, si quieres. Pero eso no impide que no esté sometida a las mismas dificultades que has planteado ahora, que tiene que ver con básicamente con quién da las reglas. ¿Quién impone las reglas? ¿Vale? En este involucramiento material, ¿de dónde derivan las reglas? ¿Cuál es la fuente, el origen de las reglas? La tentación es las representaciones de aquel que produce. Esta es el modelo, la traducción del modelo ilemórfico. No, la cita de Marx es siempre muy socorrida, ¿no? Mira, está la representación y después está la producción. Y esto es también el modelo de jerarquizar las actividades. La actividad de crear como una actividad de establecer la norma y la actividad de ejecutar como sometida a lo que la norma, la regla, ha prescrito. Yo creo que lo interesante del modelo, de las críticas al modelo ilemórfico, derivan del hecho de que parte del establecimiento de las reglas es resultado de la interacción. De tal manera que las reglas también, en cierto modo, te las impone la materia en el modo particular en que interactúas con ella, y que solamente pueden tener carácter, digamos, que tienen un cierto carácter de vinculante para ti, no por el hecho de que respondan plenamente a aquello que tú querías lograr, a la forma que tú querías imponer, sino porque descubres que esa forma tiene sentido en esa dinámica.
es el descubrimiento del sentido particular que tiene esa forma por el hecho de que hay demandas que solamente se revelan en ese proceso que se instaura, digamos, esa forma u otra. Y parte de la comprensión de tu idea en juego está limitada, constreñida, regulada por esas interacciones. Creo que esto, si no es una explicación de todo modelo de producción de formas, sí que explica elementos importantes de lo que es nuestra forma de descubrimiento de las formas. Y en esto, de ahí sí que no me apeo, ¿vale? Esta es me parece que es más, y esto es una idea que llevo defendiendo desde muy atrás y que he visto que mucha gente insiste también sobre ella, es que parte de lo que es nuestra capacidad de exhibir intencionalidad y de tener las intenciones productivas, de articular sus intenciones productivas, deriva del modo en que nos involucramos en actividades y no digamos, antecede a estas actividades. Parte de mi crítica siempre ha ido a este modelo de representación-ejecución. Creo que es un modelo errado y está implicado por el modelo ilemórfico. Otra cosa es si esta crítica, que tiene que ver con la jerarquización de las acciones o de los elementos que participan en la acción, también implican una crítica a una ontología ilemórfica de los artefactos, ¿vale? Como la idea de que los artefactos son compuestos de materia y forma en un sentido muy aristotélico. Ahora entenderíamos... yo creo que sí, ¿vale? Creo que sí, pero se necesitarían argumentos más específicos para esa clase de ontología, ¿no? Para esa clase de ontología. Que ahora mismo hay varios autores y autoras que la están defendiendo explícitamente, cuando el propio Aristóteles la había rechazado explícitamente para el caso de los artefactos. Había sido muy, muy explícito respecto a los artefactos no son sustancias, y por lo tanto no pueden ser explicados bajo la misma estructura metafísica que las sustancias de materia y forma, sino que son meras cosas, pragmata, y como meras cosas tienen un estatuto ontológico bizarro, menor y no articulable de manera sustancial, como siendo sustancias primariamente. Yo separaría ambas cosas. Creo que la crítica al modelo jerarquizado, que es lo que está en juego en el modelo ilemórfico, tal como es planteado por todos estos autores. Beth Preston también ha hecho mucho, aunque las ideas de Beth Preston respecto al making versus growing derivan claramente de Ingold, de varias presentaciones de Ingold anteriores. Yo no, como ves, no enfatizo esta idea del growing necesariamente. Yo creo que sigue siendo un making, pero es un making en condiciones particulares. Es un making de que no hay como etapas. Es que esta continuidad temporal hace que vayan creciendo las ideas, que tú vayas descubriendo varias ideas cuando descubres algunas de las constricciones. Parte de esas constricciones han sido ya puestas por nuestro mundo cultural. El tipo de affordances que te ofrecen los artefactos a veces están derivadas de una comprensión específica de las posibilidades de acción que se permiten en ese contexto y por lo tanto están dadas en el marco en el cual tú entras en esas actividades de involucramiento. Pero a partir de ahí es donde se constituyen esas ideas, esas formas de pensamiento, esas... Sí. Bueno. Bien. Ay, yo tenía una consulta, porque, bueno, siguiendo esto que venías diciendo, me gustó bastante la exposición, pero me queda esto como que este pensamiento concreto o con cosas, tendría que estar como siempre en una función retrospectiva, digamos, no pensándola desde el diseño, desde la innovación material de artefactos, digamos, ¿no? Sin ese aprovechamiento previo. Lo veo así, pero no sé si te estoy entendiendo bien, porque si no, capaz se me ocurre que ahí se cruzarían un par de problemáticas éticas, digamos, ¿no? Más de carácter ético. No sé si se entiende lo que pienso.
no sé si te he entendido, Luciana, pero déjame intentar una... Como redescubrir esta articulación con las cosas desde un proceso más retrospectivo para atrás, digamos, ¿no? Como viendo el desenvolvimiento de la relación con esas cosas, también en un proceso, no diría histórico, pero sí con determinadas experiencias ya pasadas, ¿no? De repetición. Y no tanto desde la imaginación, de la creatividad de formar un artefacto para articular determinadas formas de actuar o de interactuar. Bueno, es que creo que no te estoy entendiendo, pero déjame decir algo a ver si con esto podemos seguir la conversación. Hay una cosa, cuando Ingold critica este modelo, critica dos cosas. Critica el modelo metafísico de la acción que está por detrás, o tres cosas. Un modelo antropológico y varias dinámicas históricas, ¿vale? En la propia historia y en cómo hemos entendido nuestra historia de producción artefactual, el modelo ilimórfico ha desempeñado un papel importante y se ha articulado después en distintos modelos, lo cual significa, y él lo pondría en términos heideggerianos, una historia de olvido. A ver, hemos olvidado parte de lo que es nuestro ser en tanto que se involucra en estas prácticas materiales más básicas. Pero yo creo que no me estabas preguntando por esto. Creo que me estabas preguntando más bien por... el modelo es un modelo que, en vez de hacer que la creatividad esté separada y anteceda después a la producción de las formas, es como si descubriéramos a posteriori, una vez que tenemos las formas, cuál es lo que la estaba dando sentido, ¿no? ¿Estabas preguntando más bien por esto? Más o menos. No, el pensar con las cosas, digamos, o la propuesta que nos expusiste, que nos mostraste, que estaba buena, creo que no sería, o sea, no sería aprovechable con una mentalidad futurista o para ser aplicada, digamos, quizás, sino más bien para descubrir lo que ya está, lo que ya venimos interactuando, no para generar nuevas formas, ¿no? Sin intencionalidad. No, yo creo que no. Creo que es un modo de entender la creatividad y de proyectar futuro también. ¿Por qué? Porque ahora las demandas es involucrarse en las estructuras materiales de las cuales nos vamos dotando para ir descubriendo allí nuevas constricciones, nuevas normas, nuevas reglas de la práctica que podamos aprovechar. No implica necesariamente esto, porque date cuenta que el tipo de... pero es muy buena pregunta, ahora ya he entendido qué es lo que quieres Para preguntar. no caer, porque el problema que veo yo es no caer en la intencionalidad de la propuesta. Ya. La idea es esta, que el tipo de anticipaciones prácticas, en el sentido de Bourdieu, que están en juego, no están dadas. Claro. Esto es importante. Claro, ahí va. No están dadas y fijadas, de tal manera que lo único que hacemos es, en cierto modo, activarlas y sancionarlas positivamente, sino que el descubrimiento de que estamos, las rupturas, las interrupciones, las presiones, el descubrimiento de las reglas de la práctica que están allí, es un modo de ver sus fisuras también. Y por lo tanto de hacer posibles otras anticipaciones por la práctica también. Sí, esto es muy importante, porque si no, es verdad, nos veríamos abocados a un modelo muy conservador, en cierto modo, de mira, están ya fijadas las anticipaciones posibles, las anticipaciones posibles son anticipaciones reales, ya, son disposiciones efectivas, es ahí donde se constituyen ese tipo de pensamientos. Entonces, ¿cómo vamos a anticipar? ¿Cómo vamos a crear? ¿Cómo vamos a...? No, es que no están plenamente fijadas.
Es que es ahí en donde a mí me gusta hablar de interrupciones, fracturas y fisuras, en todas esas disposiciones estructurales y estructurantes las que descubrimos cuando nos involucramos en la práctica activamente. Y esto es, siempre estamos intentando crear nuevas formas. No es una repetición de formas, poniéndolo en la otra terminología. Es una, mira, pero es que esa creación de formas es una manera de aprovechamiento de de lo que está allí en juego. Pero para eso hay que aprender individual y colectivamente qué es lo que está en juego. Esto es un tema que he discutido mucho también con una de mis doctorandas, que creo que ha participado en vuestro seminario o en algunos de los seminarios, que ha hecho una tesis sobre artefactos y su carácter opresivo en relaciones de género, Cristina Bernabeu, y creo que esta idea de que aunque haya artefactos que están insertos en prácticas que en última instancia lo que hacen es activar normas de carácter opresivo, esto no hace que necesariamente sea así, sino que hay mecanismos que muchas veces están ligados a nuestras estrategias de relato de lo que está allí en juego, que nos permiten desactivar algunas de esas normas. En vez de activarlas y reproducirlas, desactivarlas. Entonces, pero es la necesidad de involucrarse con esa realidad material en lo que tiene de productiva, la que nos da las claves para poder hacer eso. Y esto a nivel tanto de los algoritmos como de los electrodomésticos o como de cualquier otro objeto material. Sí, sí, muy interesante tu pregunta. Bien, bueno, tenemos espacio para una más. Bueno, yo hago una más. dale. Una pregunta egoísta, capaz. A ver si habías cruzado esta idea con la filosofía de Simondon, de Gilbert Simondon, o el concepto de transducción. No, no la he mezclado. No. Ahí me parece bastante. Sí, tengo una deuda pendiente con Simondon, a quien leí hace muchos años y, en cierto modo, no puede uno no tomar ciertas ideas de Simondon, pero he pensado estos temas más desde esta perspectiva del involucramiento material y en relación a problemas generales sobre la naturaleza del pensamiento, que son, digamos, una de mis preocupaciones. Hay otras líneas, ¿no? Como que tiene que ver con la propia naturaleza de los artefactos, que también me han preocupado, que dan lugar a esto. Pero no lo he pensado desde la filosofía de Simondon. Bueno, pero ya que traemos a Simondon, yo aprovecho con una última consulta, ahora sí, porque ya estamos medio en hora, sobre los alcances de esta tesis del pensar con las cosas, ¿no? Porque uno podría decir, ¿cuál es el arquetipo de agente que está en juego a la hora de una teoría de estas características? Me parece que es un arquetipo de agente orgánico, ¿no? Es decir, típicamente humano, pero estamos pensando en un agente orgánico, básicamente que dispone de cuerpo, y que justamente al disponer de cuerpo trabaja con cosas, y esas son las cosas, su condición de alguna manera está andamiada en las cosas que su cuerpo maneja, manipula, opera y demás. Entonces, la idea que se me ocurría es, bueno, si este modelo de pensamiento con cosas se puede aplicar justamente a, digamos, agentes no orgánicos que dispongan de cuerpos, ¿no? Digamos, hay larga discusión sobre esto, pero bueno, uno podría pensar en qué pasa con un sistema artificial, ¿no? Es decir, podemos decir que nosotros también somos sistemas adaptativos, al igual que los sistemas artificiales, pero ¿qué pasa con los sistemas artificiales típicos o prototípicos, ¿sí? De los cuales podríamos decir que carecen de cuerpo, o al menos carecen de la relación con el cuerpo que tenemos nosotros en tanto que organismos, ¿no? Si tomáramos ese tipo de modelo, es decir, agentes artificiales, ¿sí? Carentes de cuerpo, ¿sí?
tuviéramos esa base, porque también se podría discutir si estos agentes artificiales disponen de un cuerpo en sentido genuino, ¿no? Pero supongamos que no disponen de cuerpo en sentido genuino. Bueno, podemos decir que hay pensamiento en las operaciones de estos sistemas artificiales, y si hay pensamiento, ¿sería pensamiento con cosas o no necesariamente el pensamiento requiere en esos casos que haya pensamiento con cosas, ¿no? Pues no sabría qué responderte. Ha sido una de las grandes cuestiones en toda la filosofía de la inteligencia artificial desde hace décadas. Eh, eh, pues no lo sé. Yo lo que sí que sé es que si los atribuimos pensamiento, tendremos que entender bien cuáles son sus prácticas de generación de significado. Cómo constituyen. Yo digo que para seres como nosotros, hay cierto tipo de formas de constitución material del significado que son irrenunciables. No estoy postulando que cualquier forma de pensamiento necesite anclarse en estos modos particulares de constitución material de los significados. Pero si fueran seres pensantes, deberán tener algún tipo de constitución de los significados. Y si es una constitución de los significados, tendrá que haber algún modo particular de referir a un mundo, de articularse con un mundo. Entonces, esas interacciones, cómo se piensan, cómo se articulan. Hasta luego, Andrés. Cómo se piensan y cómo se articulan esas interacciones será clave para entender si son seres con pensamientos. En última instancia es el problema de la semántica y de la intencionalidad. Si no tenemos una respuesta a esto para los seres artificiales, pues no avanzaremos ni un ápice. Algunos piensan que el gran problema es el de la conciencia. Bueno, yo sigo pensando que también sigue habiendo un problema con el pensamiento, que no es tan obvio que hayamos resuelto el problema del pensamiento para las máquinas simplemente suponiendo que la manipulación de símbolos que están por algo, digamos, y que está resuelta. Pero yo personalmente creo que podríamos hacerlo o que podemos articular algunos modelos entendiendo distintas formas de robótica, lo que significa interacciones que son a través de sensores. Esas son formas también de interacción. Bueno, pues son formas de interacción muy diferentes a las que... Y el tipo de pensamientos, ¿cómo vamos después a coordinar pensamientos esos posibles pensamientos de las máquinas si constituyen significado en esas interacciones con las formas de interacción que nosotros tenemos? Pues eso es un tema interesante. O sea que no sabría responderte, pero si tienen pensamiento tendrá que anclarse en alguna forma de interacción que involucre. Si la forma en que lo tienen, que lo hacen a través de sus sensores, de esos anclajes, es suficiente para constituir pues esto es un debate, ¿no? Un debate y un reto en buena parte de los programas de inteligencia artificial. Claro. Perfecto, Jesús. Bueno, te agradecemos muchísimo por tu participación. Realmente ha habido a vosotros, sobre todo. mucho intercambio. También en el canal de YouTube agradecen por tu presentación y por los contenidos, ¿sí? Así que, bueno, nos despedimos de este 2021 con Jesús, a quien agradecemos nuevamente por su visita al ciclo, y los esperamos a todos y todas en 2022 con el mismo ciclo, ¿sí? Así que, hasta luego. Hasta luego y muchas gracias a todos por vuestras Gracias. cuestiones. Gracias. Pasad buena tarde. Chao, chao. Chao. Bueno, hasta luego. Chao. Hasta luego. Nos vemos.